Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Como se podrán haber dado cuenta, cambiamos algunas cositas. Creo que de esta forma me gusta mucho más el setup, si se puede llamar así. Y también ya estamos con micrófono, logramos encontrar el adaptador para la Osmo. No fue fácil, pero se logró, chicos. Así que eso. Bueno, yo la semana pasada dije que iba a narrar historias paranormales ocurridas en casas embrujadas y llegó el día. Las historias que traigo hoy, por sugerencia de mi polola, las voy a estar leyendo. Así que sí, tuve la oportunidad de leer una o dos historias de las de hoy y todas las demás las buscó mi polola por Reddit porque es fanática de Reddit, así que espero que la Steffi haya elegido bien. Y si no, bueno, no pasa nada porque yo en verdad me asusto con cosas muy simples. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a este canal si no lo estás, activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba video. Bueno, dejar tu like, comentar, compartir. Así eso me ayudaría a llegar a personas que disfrutan este tipo de contenido tanto como tú y como yo. Recuerden que yo voy a estar leyendo estas historias, así que pueden estar haciendo trabajos, tareas, cositas del hogar. Ténganme ahí de ruido, no se preocupen. Así que dicho esto, vayan por algo de tomar, algo de comer, agarren mantita porque vamos a empezar con las historias de esta noche. Cuando tenía alrededor de 14 años, mi papá se fue a vivir a Cartagena por temas de trabajo. Yo era hija única entre mis papás, así que cada tanto me tocaba ir a pasar vacaciones con él y su pareja Susi. Recuerdo que la casa que arrendaron parecía un hostal antiguo, con pisos de madera, una hilera de dormitorios con vista al patio y un baño al final del sitio. Todo muy normal. Debo decir que yo dormí en esas 5 habitaciones porque tenía para elegir, pero nunca me gustó la casa en general. Para las vacaciones de verano fui con mi mejor amiga Laura. Laura y yo elegimos quedarnos en la última habitación de la casa, ya que no quería despertar a mi papá porque él seguía con trabajo hasta mediados de febrero. Laura se quedó conmigo 2 semanas ese verano. Para ese entonces yo ya tenía 16, había frecuentado esa casa 2 años y nunca antes me había pasado nada extraño, o al menos yo jamás lo había notado. Era de esas noches en las que nos quedamos hasta las 3 de la mañana viendo Facebook. Para esos años estaba de moda una aplicación que se llamaba ask.com, cosa que nos entretenía bastante leer. Susi siempre nos dejaba la luz del patio prendida por si nos tocaba ir al baño de noche. Por eso se podía divisar por la ventana cualquier cosa. Esa noche Laura se levantó al baño y yo me quedé acostada leyendo, cuando noté una silueta en medio de la ventana. Yo pensando que era mi papá, apagué la pantalla del celular y me quedé inmóvil para que no me retara por estar despierta a esa hora. Pasaron unos 5 minutos, entonces la silueta se fue. Cuando llegó Laura, le pregunté si había visto a mi papá afuera o algo porque había estado mirando hacia la pieza y entonces Laura me dijo. Me demoré porque había alguien llorando afuera del baño. Está de más decir que esa noche ninguna de las dos durmió. A los días, Susi llevó a una amiga de ella, una especie de medium o algo así, porque yo, sin saber, a ella también le estaban pasando cosas extrañas. Le prendían o apagaban la tele e incluso se desaparecían los cuchillos. Obviamente nosotras también le contamos lo sucedido, de la persona llorando y la silueta en la ventana. La amiga medium de Susi dijo que uno de los entes, porque sí, era más de uno, estaba enojado. Con el tiempo, una vecina que se hizo muy cercana a mi papá y a Susi les contó que cuando ella era chica, en esa casa vivía una joven pareja que no tenía muy buena fama. Se sabía que el hombre era un alcohólico matador y que en una de sus borracheras persiguió a su esposa por toda la casa. La mujer por miedo se trepó al palto al final del sitio, pero en su desesperación cayó desnucándose horriblemente. Quiero destacar que mi papá ese año plantó un naranjo al final del patio para que pudiéramos tener plantas frutales y una jardinera la próxima temporada. Mi teoría es que mi papá al poner el árbol quizás desató la ira de ese hombre por volver a poner un escape para su esposa y que los llantos de esa noche era la mujer que arrancaba del otro ente recordando el lugar donde murió sin poder escapar de ese infierno. Con los años nos cambiamos de casa, no sin antes hacer una limpia y prenderle una velita a esa mujer. Ya han pasado 15 años de esta historia y cada vez que nos juntamos con Laura recordamos esta experiencia con miedo, pero también con tristeza al saber el horrible final de esa mujer.
Cuando era chica nos juntábamos con mis primas a menudo para hacer pijamadas. Un año en particular, mis primas se fueron a vivir a Calera de Tango, cerca de un establo donde mi tía era veterinaria. Vivían dentro de un terreno que compartían con otras 3 casas, como una especie de condominio exclusivamente para los trabajadores. Debo decir que la primera impresión que tuve de esa casa fue la misma de todos, era muy rara. Había un baño principal con 2 entradas, una hacia el recibidor y la otra que daba a un pequeño cuarto al costado de la escalera. Pero eso no era lo más raro. Al costado del water había una pequeña puerta tipo el otro lado de la mansión de Coraline. Dentro guardaban un candelabro y era un túnel angosto que no daba a ningún lugar, ya que a mitad estaba cerrado con concreto. Arriba habían 2 dormitorios, los cuales estaban conectados a través del closet, permitiendo pasar de una habitación a otra sin entrar por las puertas principales. Recuerdo que esa noche mi tía salió de urgencia porque una de las yeguas estaba pariendo en el establo, así que nos dejó solas. Nos quedamos con mis primas gemelas, mi otra prima, mi hermana pequeña y yo. Cabe destacar que las gemelas y yo teníamos la misma edad, mi otra prima era un año mayor y mi hermana apenas tenía 7 años. Por lo que los sucesos que les contaré a continuación no creo que los hayan hecho a modo de broma. Nos quedamos en el living escuchando un documental de ovnis que pasaban esa noche por National Geographic, jugando Monopoly y comiendo chuches. A mitad del juego, mi hermana me pidió que la acompañara al baño porque no quería ir sola y para evitar que las demás hicieran trampa, fuimos las 5. Estando lista para volver al living, una de mis primas me dice que tenía algo en el ojo que si le podía soplar para quitarlo. Después de eso nos quedamos mirando al espejo para ver si efectivamente se le había quitado, cuando algo, que no supe distinguir qué, se asomó por la parte de arriba del marco de la puerta muy leve. Tanto que tuve que acercarme al espejo para ver bien. Mi prima, al cachar que me había quedado un poco sacada de onda, me quedó mirando y me dijo: yo igual lo vi. Era imposible que hubiese sido su hermana o la mía, e incluso nuestra otra prima, puesto que de las 5 yo era la más alta y estaba ahí con ella. Salimos cagadas de susto, apagamos la tele y dijimos que mejor continuáramos jugando arriba, encerradas. Esa noche nosotras 2 no contamos nada, porque estábamos con mi hermana más chica y si ella se llegaba a asustar, seguro mi mamá nos iba a buscar a mitad de la noche. Continuamos jugando hasta las 12 de la noche, ninguna tenía sueño, por lo que nos quedamos conversando a oscuras. Cuando de la nada la puerta del closet se abrió de golpe, dejándonos a las 5 en silencio. Una de mis primas se levantó y comenzó a alegar que la que estuviera hueveando la iba a acusar, pero cuando fue a prender la luz, estábamos las 4 cagadas de miedo, tapadas hasta los ojos. Al rato sentimos que la puerta de entrada se había abierto, pensamos que mi tía había llegado. Pasaron los minutos y los pasos de la escalera se escuchaban acercándose, pero nadie abrió la puerta. Al rato mi tía llamó a la casa para avisar que iba de vuelta. Mi prima le contó sobre los pasos, lo del baño y todo lo ocurrido, pero en un afán de calmarnos, mi tía dijo que algunas veces los sonidos eran de las casas de al lado. Cuando llegó, la puerta de entrada estaba abierta, pero nosotras sabíamos que ninguna la había dejado así, puesto que ella había sido la única persona en salir. Jamás supimos qué fue, pero estábamos seguras que había sido real. Cuando era chico, llegamos con mi familia a arrendar una casa, y mira, no digo que yo sea el hueón más sensorial, pero al pasar por la puerta sentí una sensación muy extraña. Pero la que más me acuerdo es que en ese tiempo, mi mamá y mi tía tenían una inversión de compra y venta de ropa y zapatos. La cosa es que mi mamá guardaba toda esa mercadería en su pieza y cerrado con candado para que yo y mi hermano chico no nos fuéramos a mandar ningún cagazo con esa mercadería. La cosa es que un día llego a la casa y estando solo, paso por la pieza de mi mamá y la puerta estaba literalmente azotándose sola. El candado se movía agresivamente de arriba abajo. Esto pasó un verano. No había viento como para decir que la ventana estaba abierta y eso era lo que hacía mover la puerta. Por lo demás, era como si alguien estuviera desde adentro encerrado tratando de salir. Me acuerdo que empecé a llamar pensando que era mi hermano o mi papá y se había quedado adentro de la pieza. La cosa es que cuando mi mamá llegó, abrió la puerta y dentro de la pieza estaba como si nada hubiera pasado. Como guinda del pastel, cuando pasaron los meses y entré nuevamente a clase, me hice amigo de un compañero de curso. Un día fui a hacer un trabajo a su casa y cuando terminamos me acompañó a la mía, así como para que él cachara dónde vivía. Llegamos y lo primero que él me dijo fue: "Weón, aquí penan". Yo le dije que cómo sabía eso y me dijo que su prima había arrendado esta casa y se tuvo que cambiar porque la pasaban asustando. Hace unos cuantos años en mi casa ocurrían cosas raras.
Todo comenzó con lo clásico, prendían y apagaban las luces, luego se sumaron las llaves. La que más recuerdo fue en una ocasión que estaba conversando con mi abuelo junto a mi tío, cuando las llaves del lavaplatos se abrieron solas. Quedamos todos para la cagalla en silencio un par de segundos, hasta que mi abuelo reaccionó y fue a cerrar la llave. En la semana siguiente ocurrieron cosas sin ningún sentido, como que en la madrugada nos dejaban animales en la casa. Recuerdo que con la que más miedo me llevé fue una noche en que estaba durmiendo y en eso sentí golpes en la puerta de mi pieza. Abriéndose en el proceso había una sombra pequeña. Pensando que era el gato que solía frecuentar mi casa, comencé a espantarlo. Como no reaccionaba, prendí la luz. Me llevé la gran sorpresa de que era un cachorro, y no solo eso, sino que en el patio de mi casa habían dos más. Como era pleno invierno y se veía que los perritos estaban muertos de frío, los arropé con frazadas viejas y al otro día mi tío salió a ofrecerlos en adopción. En esa estuvimos toda la semana, encontrándonos gatitos chicos, perritos chicos, hasta que en una tarde, sin querer, vimos un auto sospechoso parado afuera de la casa que estaba dejando los animales ahí. Curiosamente, luego de eso todo se calmó. Ya no hubo actividad rara de las luces ni las llaves, ni tampoco volvieron a aparecer animales en el patio o en el jardín. Por ahí, entre broma y broma, me dijeron que se trataba de un caso de brujería. Y yo pensé, ¿quién me haría brujería si yo no me meto con nadie, ni mi familia tampoco? ¿Por qué me harían brujería? Atando cabos, no hace mucho, recordé una conversación con una amiga medio esotérica que me dijo directamente que estaba cargando y que tenía que hacer una limpieza energética, pero como no creía mucho en esos temas, preferí ignorarla. Al día de hoy puedo decir que las cosas están más calmadas. No obstante, no he podido volver a dormir con la luz apagada porque en ese sentido quedé mal. Al año siguiente del fallecimiento de mi abuelo, para el día de su cumpleaños, mis primas y yo estábamos en su casa de la playa con mi abuelita y mis otros primos. Estábamos vacacionando cuando la electricidad de la casa empezó a fallar. Es decir, era el cumpleaños de mi abuelo y a partir de esa mañana el voltaje disminuyó. Por ejemplo, la potencia del secador de pelo era muy débil y algunas cosas no encendían. Fue raro porque el día anterior todo había estado normal. En la noche estábamos en la sala escuchando música cuando notamos que en la escalera la luz empezó a apagar sola. Le preguntamos a mi abuelita si había sido ella, pero no entendió de qué estábamos hablando, así que entendimos que era imposible que haya sido ella. La luz se apagaba y luego se encendía todo el tiempo, pero con minutos de diferencia. Nosotras nos reímos de nervios y también de miedo, porque les juro por Dios que se escuchaba el interruptor apagarse. Yo le dije a mis primas, oigan, ¿y si es el abuelo? Hoy es su cumpleaños. Y todas se sorprendieron porque tenía sentido. Cuando la luz estuvo apagada por mucho tiempo, nos quedamos en silencio y le hablé a la escalera, abuelito, ¿eres tú? Y la luz se encendió. Pegamos un grito que dejó a medio mundo sordo. Luego de eso, la luz ya no se apagó nunca más. Al otro día la electricidad volvió a ser normal. Nadie nos cree, pero al menos nosotras 4 tuvimos la certeza de que era nuestro abuelo jugando con nosotras el día de su cumpleaños. Bueno, llegando al final, espero que le hayan gustado estas historias de hoy. Por mi parte me despido, no sin antes recordarte que te puedes suscribir, activar la campanita para que te avise cuando suba video, dejar tu me gusta, comenta, comparte, me ayudaría mucho para que esta comunidad siga creciendo. Y nada, espero que tu semana siga yendo tan bien como está y nos estaríamos viendo en el próximo video. Un beso, buenas noches.